La victoria judicial de Hidroaicén en la Corte Suprema ha provocado una ola de reacciones, mientras los ambientalistas anunciaron que enviarán más acciones para evitar la construcción del proyecto. La empresa aseguró que la resolución del máximo tribunal demuestra que Hidroaicén cumple con toda la legalidad medioambiental. Bueno, queremos conversar sobre este polémico megaproyecto y para eso está con nosotros su vicepresidente ejecutivo, Daniel Fernández. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, Claudio? ¿Cómo le va? Bueno, lo primero que hay que hacer, me da la impresión, para esclarecer todas las opiniones que se han dado o interpretaciones que se han dado luego del fallo de la Corte Suprema, a mí me gustaría ponerlo en los términos más simples posibles. Lo conversábamos antes de comenzar la entrevista. Mañana, si ustedes quieren, si ustedes quisieran, si conviniera, independiente, claro, del trazado eléctrico, ¿podrían empezar a construir las centrales? Bueno, desde el punto de vista técnico-judicial sí, porque el fallo de la Corte Suprema es un fallo definitivo que cierra todos los procesos judiciales existentes. No hay ningún juicio pendiente respecto a Hidroaicén. Hay demandas, denuncias, querellas que se han presentado, pero no por presentarse constituyen un juicio. Y la calificación ambiental está firme. Ahora, hay unas apelaciones hechas por nosotros y por opositores al Comité de Ministros respecto del texto de la calificación ambiental y respecto de sus condiciones. Y eso es algo que está pendiente, pero que va por una ruta administrativa del sistema de evaluación ambiental y no por la vía judicial, que es la Corte Suprema la que ha ratificado. A ver, para dejarlo claro, había una serie de dudas que se habían planteado por parte de los opositores a Hidroaicén, el senador Horvath, entre otros, en cuanto a los cambios que se hicieron en los documentos de parte de Ceremis, que estaban en el proceso de calificación ambiental. ¿Eso fue lo que falló la Corte Suprema en relación a eso? No falló en relación a eso, pero desestimó esos elementos como parte de la argumentación de los opositores. Lo que sucedió aquí es que cuando se otorgó la calificación ambiental por parte de la Corema, el Consejo Regional, la Comisión Regional, se presentó un recurso de protección en Coyhaique contra esa decisión del Estado, no de la empresa, sino de la autoridad, ¿no es cierto?, que concede la calificación. Correcto, y falló la Corte de Apelaciones. Falló la Corte de Apelaciones en favor nuestro, y luego entonces los opositores apelaron a la Corte Suprema respecto de esa apelación. La Corte Suprema la ratificó, pero en todos sus puntos, no en una cuestión de forma. Uno por uno de los puntos los fue repasando, que se puede tramitar separadamente las centrales de la línea, que no hay afectación a los huemules, de que no hay el efecto, ¿no es cierto?, de vaciamiento del lago, que está bien considerado en el estudio de impacto ambiental, que ha habido participación ciudadana en forma adecuada. Es decir, el fallo es muy contundente y va punto por punto despejando todos los cuestionamientos que se han hecho. La posibilidad de que se produzcan inundaciones. Sí, que también estaba considerado. Pero así también era importante, por eso se lo decía, que estas otras reclamaciones que se habían hecho en cuanto a los procedimientos de los Ceremis también habían sido desestimados por la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema dice que hubo una completa legalidad en todo el proceso que se llevó a cabo. Ahora, yo quiero decir que esto ha sido muy bullado, ¿no es cierto?, ha sido muy público, pero nosotros hemos ganado 18 juicios de los opositores respecto al proyecto, en todas las instancias judiciales o administrativas, ya sea Contraloría General de la República, tribunales de apelaciones, Corte Suprema, juicios civiles, penales. Es decir, hay una acción sistemática de los opositores intentando parar este proyecto. No es que quieran mejorar el proyecto, que quieran, simplemente lo quieren parar. Y por lo tanto tienen unas oficinas de abogados que sistemáticamente están presentando una serie de recursos judiciales. Y nosotros hemos despejado todos y absolutamente todos, y no hay ningún juicio pendiente respecto de esto. Al punto en que los 3 años y medio de tramitación ambiental han sido totalmente validados por todas las instancias administrativas y jurídicas existentes en Chile. Ahora, los ambientalistas, para entender un poco el proceso que han tenido éxito en otros casos, como Castilla, por ejemplo, donde la Corte de Apelaciones local falla justamente porque se le cambia la calificación ambiental en un momento determinado. Sí, pero claro, seamos francos, la verdad que los grupos ambientalistas no han cuestionado las termoeléctricas. O sea, Castilla es una decisión muy localizada. No hemos visto campañas, no hemos visto todo el financiamiento que hay, no hemos visto los bufetes de abogados dedicados al tema termoeléctrico. Y eso es una contradicción, porque al final, cuando no se hacen hidroeléctricas, se terminan haciendo termoeléctricas. Y las termoeléctricas emiten gases de efecto invernadero, son nocivas finalmente para el país por las emisiones. Y por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, las alternativas hidroeléctrica, nuclear y termoeléctrica están claramente en favor de la hidroeléctrica. Entonces, yo justamente lo escuché hoy día en una declaración que hacía una radio, entrevistado por una radio, y usted hacía una comparación entre lo que significa la construcción de megacentrales como Hidroaicén, lo que necesitamos de acuerdo a los niveles de crecimiento del país, y lo que significaría no hacer hidroeléctricas versus centrales termoeléctricas o nucleares. ¿Cuál es la comparación ahí? Bueno, Hidroaicén equivale a 7 centrales termoeléctricas de gran tamaño o a 4 centrales nucleares.
De eso estamos hablando. Entonces, cuando hay personas que se imaginan que con unas turbinas eólicas o unas placas solares vamos a resolver el problema energético de Chile, es completamente absurdo. O sea, no resiste ningún análisis desde el punto de vista numérico, una cosa como esa. De hecho, la aspiración máxima que hemos encontrado, incluso de los ambientalistas, es llegar a un 20% de energías renovables no convencionales en la matriz. Y la pregunta es qué pasa con el 80% restante. Ustedes entrevistaron en la mañana a Hugh Rudnick, que es un académico, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, muy calificado a nivel internacional, que decía justamente eso. En las grandes ligas compiten las hidroeléctricas, las termoeléctricas y las nucleares. El resto de las energías son complementarias y además son intermitentes, operan mientras hay viento, mientras hay sol. Entonces hay que tomarse en serio el debate energético y entender de que no se necesita solo un hidroaicén, se necesitan 4 o 5 hidroaicén en los próximos 15 años. Ahora, en relación a eso también había dudas, porque los ambientalistas no se oponen a todas las centrales hidroeléctricas, sino a las grandes centrales hidroeléctricas ubicadas en parajes como el de Aysén. Sí. Pero hay centrales de paso que también podrían solucionar el problema de alguna forma, ¿no? Bueno, cuando yo me refiero a energías renovables no convencionales, me estoy refiriendo a las centrales hidroeléctricas de paso también, que estamos hablando de 20 megawatts, 10 megawatts, 5 megawatts. Aquí estamos hablando de 2.750 megawatts. En ese sentido, proyecto... 100 minicentrales. Si uno quisiera hacer 100 minicentrales, la verdad es que el daño ambiental para los ríos, porque las minicentrales también tienen el problema que desvían el río. Entonces, el impacto ambiental de hacer 100 minicentrales en muchos ríos de Chile es mucho peor que hacer una gran central, o 5 centrales como es el caso. Déjeme decirle que el área de inundación de las 5 centrales juntas equivale a un 70% del lago Rapel. O sea, el impacto de inundación es absolutamente mínimo. Digo esto porque yo he escuchado términos como destrucción de la Patagonia, que son absolutamente desproporcionados. Esto es menos del 0,05% de la superficie de la región de Aysén. Pero usted señala entonces, para entenderlo bien, el que como hidroaicén necesitamos 5 o 6 más de aquí a los próximos 15 o 20 años, y por lo tanto 5 o 6 más procesos como el que hemos llevado ahora. Bueno, si usted ve el proceso de Castilla, este proceso, recién vimos el parque eólico de Chiloé también, que ha sido objeto de... Resulta que en términos teóricos... Por la ubicación, no por el tipo de energía. Exactamente. Bueno, pero es que eso significa que también las eólicas, en algunos lugares, ¿no es cierto?, tienen que tener restricciones porque tienen efectos ambientales. Entonces... y sobre los pájaros, ¿no es cierto?, sobre el paisaje. Entonces, el tema es complejo y yo creo que sí es cierto que no se ha debatido en profundidad suficiente qué matriz energética nosotros queremos y cuáles son los impactos ambientales de las diferentes soluciones. Ahora, los opositores han llevado esta discusión a los tribunales entre jueces y abogados, lo cual yo respeto mucho, pero no estoy seguro que sea ese el mejor debate, ¿no es cierto?, para resolver los temas energéticos del país. Pero es una política nacional, entonces, la que se haya llevado mal. Junto a la institucionalidad también, en que se resuelven, por ejemplo, cuando se aprueban los impactos ambientales de los proyectos. Bueno, hay una institucionalidad definida que ha sido aprobada democráticamente por el Parlamento chileno, con iniciativas de los gobiernos anteriores también. O sea, este es un proyecto que ha pasado por la tramitación de 2 administraciones y ha pasado por todas las instancias de servicios públicos, siguiendo la institucionalidad vigente. Ahora, si alguien cree que la institucionalidad vigente no es adecuada, por supuesto que proponga los cambios que se merezcan, pero la institución ambiental es bastante nueva, está recién... Sí, por eso, pero yo se lo pregunto a usted, por justamente la judicialización de todos estos procesos. ¿Quiere decir que algo está fallando también en la institución, de la manera en que se resuelven? Yo lo que veo es que hay grupos que no les gustan determinados proyectos, que en este caso, ¿no es cierto?, no les gusta que se intervenga en la Patagonia, lo cual puede ser muy legítimo. No sé si hay un cuestionamiento de la institucionalidad completa, no lo he visto. Si lo hay, los parlamentarios tienen las atribuciones para presentar proyectos de ley, ¿no es cierto?, y pedir el auspicio del Ejecutivo para tramitarlo. Mientras tanto, las reglas del juego son las reglas del juego, porque si no, ¿cómo hacen las empresas para definir sus inversiones si no mirando las reglas del juego y tratando de cumplirlas? Vamos a separarnos en una pausa comercial, pero seguimos conversando. Por ejemplo, ¿qué viene ahora con el Comité de Ministros? ¿Qué significa en cuanto a las reclamaciones que tienen los ecologistas, el senador Horvat? ¿Y qué significa también para ustedes? Porque también hay reclamaciones de parte de Hidroaicén ahí. Vamos y volvemos. Seguimos conversando con Daniel Fernández. Dejamos planteada una pregunta respecto a lo que significa el Comité de Ministros para, por supuesto, los ambientalistas, los recursos que se han presentado, pero también para Hidroaicén. Sí, la resolución de calificación ambiental de la Corema regional, de acuerdo a la institucionalidad vigente, puede ser apelada en términos de observaciones al Comité de Ministros. O sea, uno puede hacer reclamaciones al Comité de Ministros de cosas que considera que no estuvieron adecuadamente representadas. Nosotros hicimos 20 reclamaciones, porque la redacción de la resolución de calificación ambiental nos parece ambigua en muchas partes, y nosotros queremos que haya claridad completa
de cuáles son las exigencias que la empresa debe cumplir para cumplirlas y que el día de mañana no se abran espacios de discusión sobre si cumplimos o no cumplimos. Hay una exigencia que consideramos también desproporcionada y exagerada, que incluso tiene un efecto ambiental negativo, pensamos nosotros. Entonces, hemos dado toda esa argumentación al Comité de Ministros. También los opositores... ¿Dentro de las medidas de mitigación que se les exigen? Sí, sí. ¿Ah? Sí. Ahora, se ha visto o se ha querido hacer ver de alguna manera también como otra instancia, el Comité de Ministros. Es que es una instancia distinta. Más allá de la resolución de la Corte Suprema. Lo que pasa es que es una instancia administrativa que tiene que ver con el proceso de calificación ambiental. Ya, pero ¿es posible que Hidroaicén tenga nuevas obligaciones a partir del Comité de Ministros? Bueno, claro, ellos tienen... Por ejemplo, nuevas medidas de mitigación. Pero por supuesto, ellos tienen atribuciones para eso. Ahora, tienen que ser fundadas, tienen que ser adecuadamente establecidas, tienen que tener informes técnicos que la avalen, etcétera. Pero en ningún caso de tener el proceso... Bueno, el proyecto ya está aprobado. A ver, siempre un comité de ministros te puede imponer unas condiciones incumplibles. Pero estamos hablando de esa dinámica, del tema de las condiciones, y la reclamación o la redacción de una calificación ambiental. No estamos hablando de revisar todo el proceso y determinar ahora si el proyecto se hace o no se hace. Eso ya lo determinó la Corte Suprema. Por ejemplo, dentro de las 20 reclamaciones que tiene Hidroaicén, explíquenos un par que podría significar, según lo que usted señala, un mayor daño ambiental. Bueno, hay uno que se llama la famosa tala rasa de bosque donde estaban ubicadas las centrales, en que se nos impuso el día de la votación, sin que se haya discutido anteriormente suficientemente por los servicios públicos, que hay que talar todos los árboles, ¿no es cierto?, en el área de inundación. Eso es riesgoso, es complejo, hay una serie de vegetación que no tiene un destino claro, y nosotros pensamos que es una medida que no debiera aplicarse. Después hay algunas precisiones que nos gustaría establecer. Por ejemplo, nosotros hemos ofrecido disminuir en un 50% el costo de la energía para la región. Sí, correcto. Y la forma en que está redactada la calificación ambiental nos impone esa obligación, pero independientemente de lo que haga la Comisión Nacional de Energía y las empresas distribuidoras que están en la zona. Entonces, se nos impone de una manera que si no concurre en terceras partes, nosotros no podríamos cumplir. Entonces nosotros decimos, ¿sabe qué? Aclare bien que nosotros haremos los mejores esfuerzos, que haremos todo, pero si hay terceras partes que no lo quieren hacer, no puede a mí decirme que no estoy cumpliendo la condición ambiental. A propósito de los beneficios para los aiceninos, ¿qué le parecen las declaraciones de Iván Fuentes? Se ha pronunciado la Corte Suprema, pero no los aiceninos, no la región. Bueno, la verdad es que hubo un proceso de participación ciudadana en que se presentaron más de 1000 consultas y planteamientos. Nosotros hicimos participación ciudadana anticipada y luego hubo todo un proceso. Y algunas de esas participaciones son las que están apeladas, ¿no es cierto?, al Comité de Ministros. Por lo tanto, de acuerdo a la institucional vigente, hubo participación. Nosotros en el caso de la línea de transmisión hicimos una participación ciudadana anticipada. Ya les mostramos la línea a ellos, ¿no es cierto?, las comunidades hemos recogido su punto de vista. Sí, correcto. Ahora, él se está refiriendo... Comenzó el verano... En diciembre. En diciembre, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue en ese proceso? ¿Cuánta gente fue la consultada? Bueno, bien, Porque son gente que se va a ver afectada por el paso de la línea de transmisión, ¿no? Claro, afectada o incluso a veces beneficiada, en el sentido de que había gente que nos decía, bueno, si va a pasar la línea por aquí, pásela por mi terreno y indemníceme y compénseme y eso a mí me conviene. Otra gente que dice, no, a mí me afecta porque entonces el valor de mi terreno cambia, etcétera. Por lo tanto, hay muchos casos. Ahora, cuando hablamos del tramo entre Cochrane y Chaitén, bueno, hay muchas localidades rurales que son relativamente pequeñas por donde pasa y nosotros recorrimos cada una de esas localidades, donde en algunas viven cientos de personas, para explicar el proyecto y hemos recibido observaciones y comentarios del trazado, de las torres, de la ubicación, de las medidas de mitigación y esas son las que estamos considerando para incorporar en el estudio de impacto ambiental a presentar a fines de este año. Yo le preguntaba también por Iván Fuentes porque encabezó o estuvo como vocero de un movimiento muy fuerte que ha significado cambios también y una negociación muy difícil para el gobierno y por lo tanto para ustedes también podría significar una oposición muy fuerte en Aysén. Bueno, la verdad es que lo que viene a hacer Hidroaicén es a resolver gran parte de las demandas, ¿no es cierto?, que ahí se han planteado. Por ejemplo, la conectividad. Nosotros hacemos una inversión de $400 millones previa a la construcción del proyecto en puertos, aeropuertos, caminos, mejoramiento, ¿no es cierto?, de la ruta austral. Nosotros otorgamos becas de estudio, mejoramos los sistemas de salud para nuestra gente. Instalamos un frigorífico para que los trabajadores puedan consumir, ¿no es cierto?, su alimento, ¿no es cierto?, de ganadería de una manera en unos estándares más altos. Por lo tanto, si uno mira desde el punto de vista del desarrollo regional, que es un desarrollo estancado, y así lo han planteado los aiceninos, nosotros sentimos que nuestro proyecto, también el de energía austral, más bien vienen a solucionar esos problemas y a contribuir con esas situaciones que afectarlas. Ahora, ¿con ellos se ha conversado? No formalmente, no hemos tenido conversaciones con ellos, pero queda mucha agua todavía bajo el puente para conversar. Aquí se va a necesitar alimentación, se va a necesitar transporte, se va a necesitar pesca, se va a necesitar ganadería. Toda esa actividad económica nosotros la vamos a repotenciar y por lo tanto necesitamos conversar con ellos.
¿Qué le pareció ayer cuando sale el fallo de la Corte Suprema? Daba la impresión que la gente de Hidroaicén celebraba, pero fue inmediatamente opacado por la noticia de las acciones que tiene el juez Pierri, que falló a favor en Endesa. Mire, la verdad es que yo... ¿Le hubiera gustado que fuera de otra forma? Bueno, yo escuché al juez Pierri los comentarios que hizo hoy día aquí mismo, ¿no es cierto? Ustedes lo reportaron y bueno, él ya dio su opinión. Yo creo que yo no puedo agregar mucho sobre eso. Lo que sí me llamó la atención es que a los minutos de producir el fallo se tuiteara desde el periodista de Patagonia Sin Represa esta situación y que sin embargo nunca antes los opositores hubieran intentado recusar al juez sabiendo y teniendo este antecedente, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema. Eso me sorprendió. Pero insisto, ¿le hubiera gustado que fuera de otra forma? Bueno, yo creo que a lo mejor no tuviera ninguna relación con la empresa. Los opositores buscan siempre usar los elementos y aquí tomaron un elemento que obviamente que explicado como lo han explicado en la opinión pública causa alguna duda y eso no contribuye al proceso, evidentemente. Ahora, ¿el juez ha fallado en contra de proyectos de Endesa anteriormente? O sea, a partir de esto, la información que tengo es que el juez ha fallado contra Endesa en multas de estas que tienen que ver con corte de energía eléctrica, que han significado multas de más de 4 millones de dólares en los últimos tiempos. No sé, presumir que un juez, porque tiene acciones hace 25 años en una empresa, no vota en conciencia, creo que es un cargo bastante fuerte. Pero bueno, es legítimo que se discuta el punto, es válido. ¿Cuántos años llevan o tomó el proceso? Claro, todavía falta lo del Comité de Ministros, etcétera, solamente para la construcción de las centrales. El estudio de impacto ambiental tuvo una tramitación de casi 3 años. ¿Cuánto va a tomar lo que queda, que es fundamental? Bueno, espero que menos. Espero que menos. La verdad que ha sido un proceso bien largo. Chile necesita energía, necesita líneas de transmisión. Quiero aprovechar de decir que las energías renovables no convencionales, la eólica, la solar, las centrales de pasado, también necesitan líneas de transmisión y no las tienen hoy día para poder hacer sus proyectos. Entonces, mientras más tiempo tome, peor para Chile. O sea, la verdad que los inversionistas siempre tienen alternativas de inversión, que su proyecto se atrase 1 o 2 años no les afecta mayormente, pero sí a Chile le va a significar, ¿no es cierto?, postergar en el tiempo la entrada de sistema energético muy importante. Ahora, los próximos 2 gobiernos van a tener, evidentemente, desafíos muy fuertes en materia energética, porque no están entrando a tiempo los proyectos que van a dar abastecimiento eléctrico. Ahora hay otro desafío. Claro, está construir el tendido eléctrico, la línea de transmisión, pero también está el proyecto del gobierno, que se dejó claro cuando se lanza el proyecto de aquí a los próximos años, que es la llamada carretera. Así es. ¿Cómo va a fusionarse entonces el proyecto de Hidroaicén? ¿Cómo se presenta un proyecto de impacto ambiental si no se tiene claro todavía cómo se va a unir a lo que proyecta el gobierno? Buena pregunta y no tengo respuesta, en el sentido de que efectivamente nosotros necesitaríamos saber dónde vamos a poder entregar nuestra energía. O sea, no es responsabilidad directa de una empresa tener que construir todas las líneas de transmisión para llevar la energía de su proyecto a los centros de demanda. Pagará un peaje la empresa, pagará, ¿no es cierto?, a otros actores, etcétera, pero si cada empresa tiene que construir su línea, estamos en un problema. Por lo tanto, nosotros necesitamos también saber, de aquí a fin de año más o menos, dónde nos vamos a conectar, dónde vamos a entregar nuestra energía y bajo qué condiciones. Pues si las condiciones son desfavorables o están en plazos distintos, bueno, vamos a tener que pensar en abordar nuestra propia línea hasta Santiago, lo cual me parece un despropósito, habiendo otros proyectos que también necesitan en el camino líneas de transmisión. Bueno, y me imagino que eso ya se habrá conversado con las autoridades respectivas. Es que más que conversado, hemos visto los anuncios públicos y entendemos que el gobierno está trabajando, ¿no es cierto?, en definir los elementos técnicos y administrativos y legales que significa esa carretera pública. Estábamos hablando de 3 años que ha tomado todo el proceso hasta ahora. ¿Cómo ha visto la evolución que ha tenido en la sociedad, pero también en el mundo político, el apoyo o el rechazo que tiene la construcción de esta megacentral? Bueno, la verdad es que la tramitación de este proyecto ha ocurrido a lo largo de 2 administraciones, ¿no es cierto?, la administración del gobierno anterior y este gobierno. Y siempre hemos visto que las autoridades, cuando son autoridades, dicen que hay una necesidad imperiosa de proyectos hidroeléctricos, en particular de este. Lo hemos visto en el ministro Tocman, lo vimos en su momento en el ministro Vidal, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en toda la tramitación ambiental que hizo el gobierno anterior también. Entonces, claro, cuando un proyecto aparece como impopular, muchos políticos toman posición. Pero la verdad es que cuando uno habla con ellos en privado, todos tienen conciencia de que la hidroelectricidad es un activo que Chile tiene y que debe explotar. Entonces, yo creo que es súper necesario hacer un debate muy abierto, muy transparente, muy real, con la verdad, para que los chilenos puedan entender
cuáles son los desafíos que el país tiene en materia energética. Y si aún así deciden cosas distintas, bueno, será, pero tiene que haber más información. Pero ¿cuál es la verdad más allá de lo que necesita el país para crecer a los niveles en que está creciendo y tener energía? ¿Cuál es la verdad o cuál es la mentira que se está haciendo respecto al proyecto? Yo lo que he escuchado, por ejemplo, es que no se necesita más energía. Y uno ve como todos los años sube un 5% la demanda energética. Entonces, ¿cómo no se necesita más energía? Eso es contradictorio. O he escuchado, por ejemplo, esto se resuelve con paneles solares y con turbinas eólicas. No hay ninguna parte del mundo donde los paneles solares y las turbinas eólicas resuelvan un problema de escala como esta. Y tampoco nos dan los números, o sea, los que somos ingenieros civiles o que miramos, ¿no es cierto?, y estudiamos las cosas, que nos damos cuenta que eso no es viable. Y entonces, en cuanto al daño ambiental de un paraje único. Bueno, a ver, el proyecto Hidroaicén tiene un impacto ambiental negativo, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, yo nunca voy a sostener lo contrario. El punto es, primero, ese daño es acotado, segundo, está debidamente mitigado y compensado. Tercero, ¿cómo es ese efecto ambiental comparado con las alternativas que Chile tiene, nuclear y termoeléctrica? Ese es el debate que uno tiene que plantear. Si a mí me preguntan, ¿usted quiere una torre en un paraje? No, no la quiero, obviamente que no la quiero. El punto es, ¿para qué es esa torre y cuáles son las alternativas que tenemos? Entonces, el mapa donde se tiene la discusión es un mapa completamente distinto. Daniel Fernández, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema luego del fallo de la Corte Suprema y las reacciones que aprobó. Muchas gracias a ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Bien, y nos separamos en una pausa. Regresamos inmediatamente con más informaciones a CNN.